Bendito y alabado sea nuestro Dios, nuestro Padre, Creador de los cielos y de la tierra, a todos los que nos está dando vida y un bendito día más de sus benditas riquezas, a todos los que aquellos Dios nos tiene el tercer cielo, abierto para derramar a todos los que tenemos hambre, a todos los que tenemos sed de justicia, a todos los que venimos a buscarlo, derramarnos las riquezas que necesitamos mientras estemos en este cuerpo humano, a todos los que estamos esperando con temor y temblor la llegada de nuestro Señor Jesucristo para ir a la vida eterna. Bienvenidos, bendito pueblo de Dios, a una enseñanza más. Antes de abrir esta bendita boca, es necesario enseñar que debemos de darle y pedirle a Dios, darle gracias y pedirle a Dios, porque esta bendita es santa, esta bendita palabra es santa, y pedirle discernimiento. Yo le he orado a Dios, le he pedido a Dios para que me permita ser un instrumento, un portador de su bendita palabra en este bendito día, en esta bendita enseñanza. Le he pedido, sabiendo que debo de venir guardando el pacto como ministro, viniendo con una conciencia limpia delante de Él, para que pueda tener este privilegio. Le he pedido también, bendito hermano y bendita hermana, por cada uno de los que le buscan, de los que temen, de los que esperan la vida eterna. He pedido para que Dios toque sus corazones. He pedido por todos los suscriptores, por todos los seguidores, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso, por todos los que Dios tenga predestinados el día de mañana para encontrar esta bendita enseñanza por este medio o por cualquier otro medio santo, sin importar el medio. Lo importante es que sea puesto por Dios. He orado por todos mis hermanos a nivel mundial para que Dios pueda tocar nuestros corazones. He orado por todos los que están en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Puerto Rico, en Chile, en la India, en Argentina, en Venezuela, en Uruguay y en todo lugar en donde Dios permita. Así me pongo a los pies de Cristo Jesús para continuar con la enseñanza número 44 del libro del Génesis. Estamos empezando el capítulo 2, versículo 1. Quiero añadir un poquito, bendito hermano y bendita hermana, de lo que vimos en el capítulo 21, del 22 al 33, el pacto con el rey Abimelech. Acuérdese que yo le he dicho, bendito hermano y bendita hermana, que cualquier duda que tenga referente a las enseñanzas que Dios me permite como una sombra, ahí están los teléfonos. Al enseñar que antes nosotros estábamos ajenos, y de igual manera hablando del primer pueblo, porque los principales, los fariseos, y a los principales se les dice o se los conoce también como reyes. Y recuerde que Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey de Reyes para su pueblo y Señor de Señores. En su pueblo no habemos señores, hay un solo Señor, pero en el mundo hay señores que usurpan el lugar de Dios. Pero también, así como este servidor suyo, podría yo tropezar como el rey David y que Satanás me empiece a utilizar y que venga un hermano y me ame y que yo pueda ver a Dios en ese hermano y me pueda arrepentir. El arrepentimiento, como lo vimos, es dar ovejas, vacas y toda clase de riquezas a Cristo Jesús. Acuérdense que los reyes que venían del oriente traían oro, incienso y mirra. Y esos reyes que venían del oriente representan proféticamente a los que tuvimos una conversión, a los que no éramos de Jerusalén, a los que éramos paganos, pero en el amor de Dios nos convirtió para venirle a pagar y la deuda que tenemos con Cristo Jesús. Bueno, vimos que una vez que pasó todo esto, Abraham se fue de ese lugar y plantó un árbol, un tamarisco, y
moró Abraham en la tierra de los filisteos. Y nos quedamos en el 22:1, que yo adelanté un poquito, cuando dice en el 22:1, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él le respondió aquí. Ayer hablábamos un poquito y empecé a expandir esta enseñanza de la prueba, que es justo que Dios nos pruebe con muchos versículos bíblicos. Bendito hermano y bendita hermana, yo ayer los toqué. Y el por qué debemos de ser probados. Porque en todo momento, en la prueba, Dios nos va permitiendo a ver si pasamos el examen de amor, el examen de fidelidad. Como en una escuela. En una escuela, antes de que me hagan un examen, antes de que me hagan una prueba, a ver si en todo el año lo que me enseñó el maestro o la maestra, porque en las escuelas hay un examen final siempre, y aquí en México, no sé, en otras instituciones o en otros países, pero aquí en México hacen cada año un examen final de todas las materias en general que se llevaron, a ver si verdaderamente pasaron o pasan la prueba de haber aprendido. Así de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, el discipulado es venir a las enseñanzas, es venir a la obra de Dios, y luego Dios nos va a meter en prueba, a ver si aprendimos, a ver si tenemos temor, a ver si guardamos sus mandamientos. Ya le puse un ejemplo con Adán y Eva, y así podemos sacar muchísimos ejemplos en la Biblia de la prueba. Y de igual manera, Dios me permitió decirle a usted la enseñanza que la bendita prueba en el horno de fuego, cuando Dios nos prueba, nos va haciendo puros, hasta alcanzar a llegar a ser oro puro, incienso o mirra, para podérselo ofrecer a Cristo Jesús. La pureza es con la prueba, porque el mandamiento, cuando yo vengo del mundo, se me dice, sal. Dios permite a el enemigo a que venga a ofrecerme lo que mi carne desea, las concupiscencias o los deseos que yo tenía antes, y al decir no y con el fuego de Dios quemar esos deseos de la mesa del adversario y decir no, entonces en ese momento empiezo a practicar el no de ese lado y el sí de este lado, y así voy haciéndome puro en cada mandamiento, porque cada mandamiento que Dios me da cuando yo entré por la puerta del redil es irme alejando del mundo hasta llegar a ser santo. Ahora, una vez que alcancé una estatura espiritual como la de Abraham, perdón, no me quiero jactar, recuerde que la gloria es de Dios, hermano, y no de uno. Y todos tenemos esta bendición de alcanzar una estatura espiritual como la de Abraham. ¿Y qué es alcanzar la estatura espiritual como Abraham? El poder salir del mundo, hermano, eso es. O sea, no más, y dedicarnos a la obra de Dios. Como lo dice en Hebreos 11. En Hebreos 11, Dios pone de ejemplo a Abraham, que Abraham dejó parentela, dejó todo y prefirió irse para entregarse a Dios. Eso es alcanzar la estatura. Entonces, una vez que ya alcanzamos también la estatura de las riquezas de Dios, que es el ministerio, que es la perfección, también nos vienen pruebas, hermano, de fidelidad. También nos vienen pruebas de Satanás, viene a probarnos con más riquezas, con más poder, como Adán y Eva. O sea, las tentaciones o las seducciones que Dios permite por medio del adversario a un discípulo no son las mismas que cuando uno alcanza una estatura, cuando uno alcanza la cumbre, cuando uno alcanza el favor de Dios. El ministerio y la obra de Dios viene a ofrecer mucho más el enemigo para que caigamos. Y en todo momento vamos a ser probados. Nuestro Señor Jesucristo, después de que fue probado en el desierto, que representa el discipulado, luego en el ministerio, todo el tiempo que Cristo Jesús estuvo en el cuerpo
llevando el Evangelio, también fue probado, ya como maestro, ya como principal de Dios. Entonces, vamos hermanos, si Dios nos va a probar en todo. Aquí vamos a ver una prueba, pero también vamos a aprender como una sombra profética las bendiciones en el nuevo pacto, porque recuerde que lo que estamos viendo, y le adelanto, es un libro profético que tiene sombra. Ahora bien, y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, Señor. Y también, bendito hermano y bendita hermana, cada que Dios nos habla, el decir, heme aquí. Sabemos que fuimos comprados y llamados para ser esclavos o sirvientes, que todo lo que hizo Dios, todo, sin exceptuar nada, le tiene un servicio. Dios lo hizo con un propósito. Y así, bendito hermano y bendita hermana, le pongo un ejemplo tonto si usted quiere, pero con parábolas. Yo compro licuador en una casa, compro sartenes, compro batidora, compro horno de microondas, y suponiendo que tengan vida, ¿verdad? Y que yo le diga al horno de microondas y me diga, heme aquí que caliento. Que le diga a la licuadora, heme aquí que muelo. Que le diga a la estufa, heme aquí que caliento. O sea, yo compro todo para que me dé un servicio. De igual manera, el heme aquí, es decir, Señor, escucho cualquier mandamiento que tú me digas. Heme aquí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, y dijo Dios a Abraham, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécemelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Mira, hermano, tiene muchísima profundidad, mucha enseñanza. Yo prefiero irme despacio, pero a los que tienen hambre y sed de justicia, enseñarles bien, que queden satisfechos y que no los engañen en otras congregaciones. Primero, vamos a ver el amor de Dios. Porque el amor de Dios nos habla en San Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Que Dios ofreció como sacrificio a Cristo Jesús, y así lo dice literalmente en uno de los versículos más conocidos de la Biblia. Lo vuelvo a repetir, porque de tal manera amó Dios al mundo. Aquí Dios, Abraham, iba a ser probado en el amor, que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Ahora bien, ¿amarás a Dios por sobre todas las cosas? ¿Por sobre padres, madres, hermanos, hijos? Bíblicamente, dice Cristo Jesús, el que ame más a padre, el que ame más a madre, el que ame más a hijo, antes que a mí, no es digno. Yo vengo a traer espada. Entonces, también nos podemos remontar en esta enseñanza con Pedro. Pedro, cuando Cristo Jesús le dijo, sígame, ámame, Pedro dejó su padre, dejó redes, dejó casa, dejó esposa, no se divorció, para ir a servir a Cristo Jesús. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, esto es posible con la presencia de Dios, porque yo no puedo amar a Dios si no tengo su amor, si no tengo su presencia. Esto solamente es posible, no por obras, porque yo, sin Dios, no hubiera podido elegir a Dios antes de los que amaba y de donde nací. No, pero gracias a su poder, gracias a la fe, gracias a su presencia, lo amé más a Él por sobre todas las cosas. Entonces, Dios nos va a probar con trabajo, con dinero, como Matías. Ya le hablé de Pedro. Matías dejó la mesa de impuestos, y Dios nos va a probar pidiéndonos sacrificios, porque la vida que yo tenía la tuve que sacrificar, hermano. Toda la obra que yo tenía la tuve que sacrificar. Todo lo que no es eterno, todo lo que no es de Dios, lo tuve que sacrificar. Ahora, Dios nos pone el ejemplo, y primeramente antes de las
enseñanzas que le estoy dando, que es la prueba, porque Dios nos va a probar en nuestro amor, nos va a probar en nuestra fidelidad, a ver si lo amamos más a Él antes que cualquier cosa, porque aquí habla de una prueba. Primero profetiza a Cristo, a Dios, que Dios dio a su único y que no escatimó y que nos dio a su unigénito Hijo. Ahora, recordemos que este Hijo, porque también quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que antes de que viniera Cristo Jesús, Dios no tenía hijos, tenía un pueblo, pero hijos se les llama en el nuevo pacto. A los que nacieron espiritualmente son los hijos de Dios. Pero antes de que bajara Cristo Jesús, cuando el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, todos fuimos separados y no éramos hijos de Dios. Entonces, Dios teniendo un hijo allá en los cielos, porque los ángeles no son hijos, eso lo dice en Hebreos capítulo 1, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios, jamás mi hijo eres tú? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Así lo dice literalmente en Hebreos 1 o capítulo 2. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios, jamás mi hijo eres tú? Los ángeles son servidores, tienen una bendición de Dios al haber sido creados para una obra y estar allá arriba con Dios. Pero hijos no. Ahora, cuando entró el pecado, pues todos estuvimos bajo el gobierno del enemigo. Y los hijos de Dios son los que tienen su imagen. Y la imagen de Dios es espiritual, no es de carne. Por eso en San Juan capítulo 4 nos dice, y decía Cristo, mi Padre está buscando adoradores de espíritu a espíritu, porque en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahora, cuando vino Cristo no había ningún hijo, no había nadie espiritual. Vino a buscar. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, primeramente vino el unigénito, y imagínense nada más, yo siempre vamos a reflexionar en esto. Si un padre de familia tiene 10 hijos, el perder a uno es mucho dolor, pero se queda con 9. Pero un padre que tiene un solo hijo, el perder ese hijo, creo que es mucho más dolor porque se queda sin hijo. Entonces, vamos meditando y vamos profundizando el amor de Dios y también el amor que nos pide a nosotros. Aquí lo probó, a ver si amaba más a su hijo o lo amaba más a Dios. Ahora, también vamos a hablar de la fe, porque es muy importante, esto concuerda con el Nuevo Testamento. Abraham, por ser un siervo verdadero de Dios, conocía perfectamente la sabiduría de Dios. Y él sabía que tenía que ser probado. Ahora, él sabía que Isaac era el hijo de la promesa por haberse portado, por haber sido íntegro, por haber salido de la parentela, por haber circuncidado, por haber sido... Y sabía que no le podía quitar la promesa. O sea, lo sabía, de hecho lo dice en Hebreos, Le voy a decir literalmente cómo dice en Hebreos, de Abraham. Digo, en el Nuevo Testamento, perdón. ¿Cómo lo dice en el Nuevo Testamento? Sobre esto que estamos viendo. Dice que Abraham, cuando Dios le pidió a su hijo, sabía perfectamente bien que Dios no le podía quitar el hijo de la promesa y que todo lo que hizo de tomar el cuchillo, todo lo que vamos a ver, lo hizo. Porque dice en el Nuevo Testamento, y lo vamos a ver aquí también, que Abraham ya estaba listo para degollar a su hijo, pero Abraham sabía que Dios era poderoso para resucitar a su hijo. Eso lo vamos a ver. Esto está en el Nuevo Testamento, como concordancia. Entonces, ¿qué era? Una prueba. ¿Qué prueba? A ver si Abraham amaba más a su hijo que a Dios. Y también la prueba de la fe. A ver si creía en las promesas. Porque ¿qué es la fe el día de hoy? ¿Qué me pide Dios? Sacrificio. ¿Para qué me pide sacrificio? ¿Para qué me pide todo lo que tuve que dejar? Por la vida eterna. ¿Sí? Pero ¿sabe qué? Dios me va a probar. Y me va a probar porque yo voy a pasar el examen con obra, no sin obra. Porque Abraham, cuando Dios le pidió a su hijo, no le dijo, sí, te lo voy a dar, como todos los cristianos, que de palabra honran a Dios,
pero con obras no lo hacen. Porque la fe es la obra, es hacerlo. Le pongo el ejemplo de la fe. La fe es tener la certeza, la convicción de lo que no se ve y se espera. Ahora, Dios le había dicho que Isaac iba a ser heredero. Todavía no lo veía Abraham. Abraham todavía estaba vivo. Todavía no sabía que iba a ser el heredero, pero le creyó. Entonces, así, bendito hermano y bendita hermana, le pongo un ejemplo también de la fe. Suponiendo que yo tengo un hijo, que si confía en mí plenamente mi hijo, y si me lo gané con amor, y todo lo que yo le prometí se lo he dado durante 9 años, y mi hijo me conoce perfectamente bien que yo no le voy a fallar, y hay un incendio en la casa, y mi hijo está en la azotea y no están los 4 lados por fuego, y mi hijo está en la azotea y no puede asomarse, y yo le digo, hijo, aviéntate, estoy aquí abajo, no te va a pasar nada, aviéntate porque aquí hay bomberos y hay una cama elástica. Mi hijo, en el momento que escucha mi voz, si cree en mí, no tiene ninguna duda y ahí está el creer, la obra, aventarse. No decir, amén papá, sí, gloria a Dios, mi papá me... Pero estoy arriba y no me aviento. Como hay muchas iglesias que no toman su cruz, que no han salido del mundo, que de labios honran. Porque en Santiago dice así, oh, cristiano que sea, tú, muéstrame tu fe sin obras y yo te voy a mostrar mi fe por obras. Así, bendito hermano, la fe es por obra. Y Dios nos va a probar. 2 razones. Saber si lo amamos más a Él antes que cualquier cosa. Entonces, y también está profetizando que Dios no estimó a su único hijo. Ahora bien, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Porque ya Agar y Ismael se habían ido. Y luego, a quien amas. Y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en el holocausto sobre uno de los montes y yo te diré. Y de igual manera, ¿verdad? Bendito hermano y bendita hermana, el sacrificio que Dios dio fue en un monte, en el Gólgota, o en la calavera. Uno en términos hebreos y otro en términos del griego. Porque la palabra Gólgota o la palabra calavera significa lo mismo, es el mismo monte. Pero ahí subió Cristo Jesús con la cruz a ofrecer, o más bien Dios ofreció a su unigénito Hijo como sacrificio vivo. Ahora, y Abraham, fíjese bien, se levantó muy de mañana, enalabardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Bien, alguna ocasión como testimonio quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que cuando yo tenía 2 años de cristiano me gustaba mucho ver alabanzas con videos, porque hay muchas alabanzas con videos de enseñanzas. Y pasaban en uno de esos videos, la alabanza se llama Perseveraré, hasta el final. Pasaban la vida de Abraham y iba llorando, con su hijo en los brazos, llorando y con un dolor. No, hermano, yo quiero decirle algo. Cuando Dios nos prueba, no vamos con dolor, porque cuando hay fe, vamos sabiendo que es una prueba. Es, por decirle, tengo un padre bueno que me ama y nunca me ha fallado. Y me regala un coche. Y me dice, es tuyo, hijo, tómalo. Nunca te lo voy a quitar. Pero va a probar si le tengo confianza y me va a decir, hijo, dame tu coche, dámelo, te lo voy a recoger. Dámelo, por favor, porque lo necesito. Y yo, si tengo la sabiduría, voy a decir, mi padre está probando mi fe. Yo sé que él no me lo va a quitar. Yo sé que esta es una prueba. Yo sé que cuando le diga sí, toma, voy a pasar la prueba y decir, hijo, qué bueno que pasaste la prueba.
y que confíes en mí. Así le pongo ejemplos para profundizar, bendito hermano y bendita hermana. Y le digo también algunas experiencias de las pruebas que Dios me ha permitido. En su tiempo, antes de ser cristiano, pues yo estaba acostumbrado a vivir una vida solvente. No de ricos ni de millonarios, pero sí solvente. Buen carro, buena comida, vacaciones, etc. Ahora, cuando Dios me habló y me dijo, quiero que dejes toda esa obra infructuosa que te da riquezas corruptibles, porque yo quiero y te necesito para que consagres tu vida y yo te voy a dar riquezas espirituales y te voy a dar por añadidura, si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, lo que tú necesitas. Yo digo, ok. Ahora, llegó un momento en mi vida, una situación en que ni para un bolillo tenía. Gloria a Dios. Pero, ¿sabe qué? Me acordé de lo que me dijo Dios. Nunca, buscando primeramente el reino de Dios, nunca te voy a dejar, siempre te voy a dar por añadidura. ¿Sí? Y así me tuvo a raya por un tiempo, dándome lo necesario. Porque Dios te prueba no en un día, te puede probar en medio año, para ver si eres fiel, en un año. Hay mucho tipo de pruebas que un verdadero cristiano, cuando está buscando a Dios y cuando está en una iglesia verdadera, Dios lo ama y le va dando una forma. Después que pasé la prueba y venía también el enemigo a decirme, ¿verdad? Mira, que acá te está... porque venían a ofrecerme negocios de dinero, trabajo. Porque ahí en la prueba también Dios va a permitir al adversario que vengan oportunidades que nunca habían venido a mi vida. Y que yo hubiera dicho, ay, ¿cómo no las hubiera querido yo antes estas? ¿Sí? Pero, ¿qué querían? Bajarme de la cruz y no confiar en Dios. Entonces, así se va creciendo con la prueba, bendito hermano y bendita hermana. ¿Sí? Entonces, fíjense bien. Abraham se levantó muy de mañana, no fue triste, no. Abraham iba porque, eso lo dice en Hebreos. Si usted lee en Hebreos, dice que Abraham sabía perfectamente y tenía la convicción de que Dios no le iba a quitar. Él sabía que era una prueba. Y en Santiago también dice así sobre las pruebas, que cuando seamos probados nos gocemos, nos alegremos. ¿Por qué? Porque Dios nos está dando una forma y su mirada está en nosotros. Nos está haciendo caso, nos está amando. Cuando no lo pelea uno, cuando Dios no nos haga caso, entristezcase. Bueno, entonces, inmediatamente, no perdió tiempo, se levantó de mañana porque de mañana es el trabajo, de noche dormimos. Y enalabró su asno, que el asno representa un animal de carga. Y también tiene simbolismo porque el asno representa la iglesia el día de hoy, los que llevamos cargas. Y tomó consigo 2 siervos suyos, de Abraham. Y a Isaac no le dijo nada a su mujer, a Sara. Fíjate, y tomó a Isaac, a su hijo. Ahora, su hijo. Muchos dicen que era un niño, no es cierto, hermano, vamos a ver. Isaac era un muchacho. Y le voy a decir por qué. ¿Por qué va a profetizar? Porque Isaac, en cierta manera, profetiza el sacrificio de Cristo. Cristo Jesús fue crucificado a los 33 años y medio. Digo, Isaac no tenía 33 años y medio, pero ya era un muchacho. Acuérdense que ya vimos la edad que le llevaba, cuánto tiempo le llevaba a Ismael, cómo cuando el muchacho creció, porque lo dice muy claramente a los que hemos dado un seguimiento, que Isaac creció y se burlaba. Una vez que creció y Isaac fue joven, se burlaba Ismael de Isaac. No se le olvide eso, porque muchos pastores dicen y presentan a Isaac como un niño. No, hermano, no era un niño, era un joven. Y es muy importante saber también y decir que era un joven, porque Isaac estaba sujeto a su padre, como lo vamos a ver. Él hacía caso, él nunca le decía no. Y un joven, pues tenía mucho más fuerza que un anciano. Si Isaac hubiera querido, se va al deprave de la juventud que hay el día de hoy. Entonces, fíjense bien. Y tomó a Isaac su hijo, ahora, cortó leña para el holocausto.
Porque en el Antiguo Testamento, bendito hermano y bendita hermana, los sacrificios que se presentaban a Dios era con fuego. Yo ya le he explicado eso. ¿Por qué no era nada más matar al animalito y ofrecerle la sangre y dejar el cuerpo o sepultar el cuerpo? ¿Por qué? Pues todo tiene simbolismo. Cada sacrificio que se le ofrecía a Dios, conforme al ritual y a la ley mosaica y a los mandamientos de Dios, era que el animal tenía que ser degollado y la sangre se tenía que invertir en un librillo, toda la sangre. Y que una vez que el animal fuese desangrado, se partía en 4 o en algunos sacrificios de otra manera. Pero lo importante es que el sacerdote tenía que quemar toda la carne en leña afuera del tabernáculo de reunión. La sangre era con la que entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo a ofrecérsela a Dios, la sangre. De igual manera, hay muchísima enseñanza, porque Cristo Jesús nos trajo un sacrificio, nos trajo la cruz, nos trajo una muerte y nos trajo una separación. Y el sacrificio es que con el fuego de Dios, en el nuevo pacto, quemo mi carne, quemo los deseos de mi carne y mi sangre, que es mi vida, que es el alma, es para Dios. En una verdadera congregación cristiana que está Dios, el fruto es que los que estén sean imagen de Dios, sean nuevas criaturas, sean seres espirituales, estén crucificados juntamente con Cristo. Ese es el sacrificio con holocausto, el fuego de Dios. Recuerde que el Espíritu Santo representa un fuego. Que desciende el fuego, que desciende el fuego, que desciende el fuego de Dios. Acuérdense que decía Juan el Bautista: pero el que viene tras de mí, yo no soy digno de desatarle la correa, Él los bautizará en espíritu y fuego. Fuego. Entonces, todo tiene revelación, bendito hermano y bendita hermana, ¿verdad? Y era con leña, con lo que se ofrecía el holocausto. Cristo Jesús, simbólicamente, la cruz en donde fue a ser crucificado era de leña, era de madera. Y en vez del fuego, Cristo Jesús fue crucificado y murió a la carne, pero resucitó en espíritu. Y dice en 2 de Corintios capítulo 5, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. De aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y si a Cristo lo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Ahí lo dice en el Nuevo Testamento, en las epístolas. Entonces, ¿qué representa la crucifixión de Cristo? Un holocausto, morir a la carne. ¿Qué representa el bautizo el día de hoy por fe? Morir a la carne, recibir el fuego de Dios y vivir en espíritu. Entonces, todo esto, bendito hermano y bendita hermana, es una sombra de lo que iba a venir. Entonces, aquí está preparando el sacrificio que Dios le pedía. El sacrificio que hoy nos pide Dios en el nuevo pacto. Porque en el Antiguo Testamento, el pacto era ofrecer animales, no seres humanos, no hijos. En este nuevo pacto es diferente. Hoy no quiere Dios animales, hoy quiere su vida, la vida de mi hijo. Como dice en Romanos 12:1, presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así lo dice literalmente en Romanos 12:1. Presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, todo es una sombra, bendito hermano, con pasajes históricos que así se vivieron, que así los permitió Dios, pero siempre con una enseñanza muy profunda sobre la fe y sobre el sacrificio. Bueno, entonces, la leña ya le dije, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo, ¿verdad? Al monte, porque de igual manera el sacrificio que nosotros debemos de ofrecer a Dios es arriba, no aquí abajo.
es arriba, es para Él, es en la cruz. Fíjese bien, y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Tercer día. Por eso le digo que proféticamente es una sombra. ¿Cuánto tiempo duró Cristo Jesús en la cruz? El número 3 siempre tiene revelación. 3 días estuvo Cristo Jesús, el viernes, y el lunes resucitó, el primer día de la semana. Y el viernes fue crucificado y el lunes resucitó. Ahora, al tercer día de camino, alzó Abraham sus ojos. ¿Qué es esto? Bendito hermano, porque es muy importante. Mire, antes de que viniera Cristo, antes de su muerte, nosotros estábamos ciegos. ¿Qué es la vista espiritual? ¿Qué es el ojo espiritual? ¿Y qué es ser ciego espiritualmente? Bien, ciego es no tener el discernimiento ni el entendimiento de esta sabiduría. Porque la bendita palabra nos enseña que la sabiduría de Dios únicamente se puede entender con la presencia de Dios. Y en Efesios capítulo 6 dice que el entendimiento es el ojo espiritual. Porque nosotros entendemos la Biblia y podemos ver la verdad, podemos conocer al enemigo, podemos ver todo el engaño y toda la mentira que hay en el mundo y podemos ver el camino verdadero. Ese es el ojo espiritual. Pero para poder ver y para poder alzar los ojos, porque es muy importante, alzo los ojos, porque también le voy a concordar. En Colosenses capítulo 3 dice la bendita palabra que si nosotros resucitamos, busquemos las cosas de arriba, las cosas que no se ven, pongamos la mirada arriba. O sea, un verdadero cristiano alza los ojos y no los baja, porque abajo está la concupiscencia, Egipto, la esclavitud y los deseos de la carne. Arriba están las cosas de Dios. Y los que tienen la vista arriba, podemos ver. Y podemos ver una montaña, podemos ver el lugar donde Dios nos dice que nos crucifiquemos para Él. Bueno, entonces dice, alzó y al tercer día, porque antes estábamos ciegos, y gracias a la muerte y resurrección de Cristo Jesús, al tercer día se quitó el velo, se rompió el velo y pudimos ver. Los que creímos, los que imitamos. Y vio el lugar de lejos. De lejos lo vio, pero lo vio, tuvo vista. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a ustedes. Sus siervos tampoco sabían, no les hizo comentario que iba ni a Isaac, tampoco Isaac sabía, como lo vamos a ver. No le había dicho a nadie, porque dice la bendita palabra que cuando hagamos algo para Dios, que no nos jactemos, que no presumamos, que si voy a hacer algo para Dios y mi derecha no se dé cuenta ni mi diestra, que lo haga en secreto, que no toque campana. Entonces, muy importante, bendito hermano y bendita hermana, que un verdadero siervo de Dios no se anda jactando ni presumiendo cuando sacrifica algo, cuando va a ser obediente, cuando va a adorar. Ahora también, fíjese bien, esperad aquí, porque dice que cuando hagamos algo, lo hagamos en secreto y para Dios, no para ser vistos por los hombres. Dice, esperad aquí con el asno, versículo 5, y yo y el muchacho iremos hasta allí, fíjense, y adoraremos y volveremos a ustedes, y adoraremos. Pero fíjense bien, ponga atención, y volveremos. Ahí empezamos, y volveremos. Ahora, no dijo, y volveré a ustedes, dijo, volveremos. Pero, ¿qué es adorar a Dios? Subamos y adoramos a Dios. La palabra adoración es una sujeción total a todos sus mandamientos. Cuando Dios le da un mandamiento a usted y usted lo practica, lo está adorando. Esa es la adoración. Una integridad, una sujeción total a Dios. Dice, adoraremos a Dios yo y mi muchacho e Isaac. Porque también vamos a ver que Isaac adoró.
en el momento que fue manso, en el momento que se dejó amarrar, en el momento que no abrió la boca y se dio cuenta que su padre lo iba a ofrecer como sacrificio y no dijo nada. Y recuerda, era un muchacho fuerte, era un muchacho que hubiera aventado a su padre que ya tenía 120 y tantos años. Y lo hubiera aventado. Era un joven fuerte. Entonces, de igual manera, adoraremos. Voy a subir conmigo y adoraremos. Y volveremos a ustedes. Pero aquí es muy importante la fe que yo le estaba diciendo, porque Abraham sabía que Dios le estaba pidiendo a su único hijo para sacrificarlo, y sacrificar es matarlo. Pero ya le dije que Abraham sabía que era una prueba, porque dice, voy a volver con él. Espérenme aquí, volveremos. Y esa es la fe, esa es la convicción. Y tomó Abraham la leña del holocausto, como Cristo Jesús tomó su cruz para subir también, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Ahora aquí, la leña la puso Abraham y puso a su hijo en la leña. ¿Quién puso a Cristo Jesús en la cruz? Dios. Dios, como lo vamos a ver ahorita. La bendita palabra nos enseña, bendito hermano y bendita hermana, que en el Antiguo Testamento Dios al primer pueblo pidió sacrificios. Y los sacrificios que se le ofrecían como una sombra de lo que iba a venir eran del ganado que el mismo pueblo creaba, alimentaba y trabajaba y procreaba. Pero Dios dijo, yo ya no quiero sus sacrificios, yo ahora les voy a poner gratuitamente, les voy a poner mi cordero, les voy a proveer con un cordero puesto por mí y ya no les voy a pedir a ustedes sacrificios de animales. ¿Cómo lo vamos a ir viendo? Bueno, entonces todo esto está profetizando, bendito hermano y bendita hermana, el sacrificio también de Cristo, como una sombra de lo que iba a venir, ¿verdad? Entonces, fíjese bien, y tomó Abraham la leña del holocausto, que es madero, y la puso sobre Isaac, encima, porque así se ponía. Y él tomó en su mano el fuego, prendió el fuego, y el cuchillo, porque primero tenía que degollarlo, y fueron ambos juntos. Ahora, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Ahora, con lo que le va a responder Abraham, Isaac se dio en ese momento que él iba a ser sacrificado. Porque vamos a ver que lo amarran. Ahora, fíjense bien, ponga atención en lo que dice. Aquí habla de un cordero. De hecho, hay una alabanza que dice, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Conocido como el Cordero de Dios. Conocido como la oveja enmudecida, según Isaías 53, 54, 55, porque todos esos capítulos en Isaías hablan proféticamente del sacrificio de Cristo Jesús, que fue enmudecido como oveja al matadero sin abrir la boca. Cordero. Ahora, aquí está. Está todo, ya está todo preparado. Está el fuego, que representa el fuego, el Espíritu Santo. Está la leña, la cruz que Cristo Jesús nos trajo, ya está todo. Pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Porque sin el cordero, aunque haya fuego, aunque haya leña, no sirve. ¿Dónde está? Y fíjese bien la profecía. Y respondiendo a Abraham, le contestó, Dios proveerá de cordero para el holocausto. ¿Qué está profetizando? A Cristo. 1000 y fracción de años antes de Cristo,
ya habían profecías. Desde Génesis, recuerden. Desde Génesis a los que han dado un seguimiento. Acuérdense que en Génesis Dios profetizó a Cristo Jesús cuando dijo, y la descendencia de la mujer te pisará la cabeza y tú le herirás el calcañar. Ya profetizando también el sacrificio de Cristo Jesús. Desde que entró el pecado al mundo, la bendita palabra, desde Génesis y en todo el Antiguo Testamento, está lleno de profecías con diferentes historias vivas, reales, que Dios permitió siempre para estar profetizando la salvación. Ahora, está hablando de un cordero porque vamos a ver que apareció amarrado, simbólicamente en ese momento. Abraham hablaba de un cordero, no de un cabrito, ponga atención. Dios se proveerá de un cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Isaac ya no dijo nada, Dios proveerá. Ahora, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Aquí está, fíjese bien. Ponga atención. Cuando llegaron arriba, que va a representar esto, la crucifixión de Cristo Jesús. Cuando llegó arriba con la cruz, cuando pudo lograr llegar al Gólgota. Edificaron allí un altar. ¿Qué era el altar? ¿Qué es el altar? El altar, bendito hermano y bendita hermana, era un lugar donde se le ofrecía la sangre de los animales a Dios. La sangre. La sangre. Y también se le ofrecía el sacrificio de quemar la víctima en la leña a Dios. Así de igual manera, hoy, por fe, como una sombra de lo que iba a venir, la iglesia que vino a levantar Cristo Jesús, que hoy es el templo de Dios, porque en el Antiguo Testamento antes se ofrecían los sacrificios en el templo, en el lugar santísimo entraba la sangre, afuera se ofrecían los sacrificios. De igual manera, hoy, bendito hermano, afuera se ofrecen los sacrificios, ¿cómo? A los que van entrando, a los que recibieron el Evangelio, a los que reciben la palabra, a los que quieren tomar su cruz. El bautizo representa una muerte, una sepultura, para poder entrar, no en carne, sino en sangre y espiritualmente, a la iglesia verdadera, cristiana, porque la palabra cristiano significa ungido. Y aquí no puede entrar carne ni sangre. Aquí entran seres espirituales nada más. Y cuando uno se bautiza mediante la fe, y mediante la fe Dios lo resucita espiritualmente, y en ese momento crucificó la carne, sepultó la carne, en ese momento entra al altar a ofrecer su vida a Dios, que es la sangre. Porque de igual manera en el altar se ofrecen nuestras vidas a Dios. Como ya le toqué Romanos 12:1. De presentar vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ese es el pacto, ese es el sacrificio. Bueno, entonces, fíjese bien, pongamos atención. Edificó allí Abraham un altar, que vino a edificar Cristo Jesús después de que murió y resucitó. Un altar. ¿Cuál es el altar? La cruz. La cruz. ¿Qué representa la cruz? Crucificar mi carne para darle mi vida a Cristo Jesús. Y compuso la leña. La leña, otra vez la cruz. Tomar la cruz. Y ató a Isaac su hijo. Y ató. Ahora, Isaac, en el momento que fue atado, ya no hizo ninguna pregunta tampoco a su padre. Fue obediente. Ya había creído que le dijo Dios proveerá, hijo. Ya no le dijo, oye papá, que yo soy la víctima, ¿por qué me estás amarrando? Y recuerda que era un joven, Pero en el momento que lo estaba atando y lo puso en la leña, Isaac sabía perfectamente bien lo que estaba haciendo su padre con él. Pero ahí también se cumple la profecía de Isaías, que Cristo Jesús fue como cordero, enmudecido, sin hablar, sin abrir la boca, y fue sumiso a su padre. Y se hizo obediente
hasta la muerte de cruz. Alabado sea Dios. Pero ¿qué es atar? ¿Qué es atar el día de hoy? Cristo Jesús fue atado también cuando le pusieron los clavos en la cruz. Y como también dice en Gálatas capítulo 5, así lo dijo Pablo, literalmente. De aquí en adelante nadie me moleste porque yo estoy crucificado o atado, crucificado juntamente con Cristo y llevo las marcas de mi Señor. Estoy crucificado para el mundo y el mundo me está crucificado para mí. Entonces, el estar atado o el estar crucificado es de que alguien me diga, bájate al mundo, y por el pacto decirle, no puedo. Mi pacto son los clavos, mi pacto es estar amarrado, mi pacto es estar aquí arriba, mi pacto es ser un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Eso representa proféticamente atar la crucifixión, los clavos de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, y lo puso en el altar sobre la leña. Ya, y no dudó, porque aquí no lo dice, pero en el Nuevo Testamento sí lo dice. Que Abraham, en el momento que le iba a dar cuello a su hijo, un ángel le dijo, detente, así lo dice, porque ya se quedó. Aquí también lo vamos a ver. Bueno, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo, o sea, sin dudarlo. Ahora, aquí no lo dice, pero en el Nuevo Testamento sí lo dice. Que Abraham estaba dispuesto porque sabía perfectamente bien que Dios era poderoso para levantar a su hijo de los muertos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el ángel de Jehová, representando a Cristo, le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí haciendo tu voluntad, Señor. Heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rozaste a tu hijo, tu único hijo. Y vuelvo a repetir, primeramente dándole gloria a Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito hijo, y ahí está el amor. Dios no nos rehusó cuando estábamos en pecado a su unigénito hijo. ¿Y quién le agradece hoy, hermano? ¿Quién es agradecido con Dios? ¿Quién se da cuenta del amor de Dios para con nosotros? Que no escatimó a su propio hijo y lo puso en sacrificio vivo, ¿verdad? Porque no leen, porque no meditan, porque están muertos. Porque aquel que tiene conciencia y está vivo, agradece a Dios con actos y tenemos deuda con Dios. Bueno, también la enseñanza aquí, bendito hermano, porque hay mucha enseñanza. ¿Qué le ha rehusado usted que le haya pedido Dios y usted no lo haya dejado? Porque el amar a Dios es no rehusar nada y que todo lo que me pida, estimarlo como basura por su amor. Todo lo que me pida, sea en una prueba o sea para edificación. Porque Dios nos va a probar. Y si a mí me pidió en su momento dejar obra, dejar dinero, dejar casa, dejar esposa, dejar hijo, dejar madre, dejar padre, dejar hermanos, porque yo le digo, gracias a Dios me probó y gracias a Dios por la fe no rehusé en el momento que me pidió todo, no lo rehusé y se lo di, sacrificándolo. Pero no me gloreo, porque lo pude hacer mediante la fe y mediante el fuego de Dios. Entonces, ¿va entendiendo cuál es el amor? Cuando Pablo también dijo, ahora todo lo estimo como basura, porque Dios me pidió salir del mundo, porque Dios me pidió salir de lo corruptible, porque Dios me pidió todo eso a cambio de amarle. Bueno, ahí está. Sea una prueba o sea para edificación. Entonces, era una prueba nada más, recuerde, era una prueba. Dios no le iba a quitar su hijo. También Jesús resucitó. Ahora, fíjese bien. Entonces alzó Abraham sus ojos. Otra vez, alzó sus ojos. La palabra alzaba.
y miró, porque siempre de alzar los ojos. Sí, usted va a decir, pues estaba así, pero alzar tiene símbolo. Y aquí, a sus espaldas, un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Ahora, no un cordero, un carnero, porque no es lo mismo un cordero que un carnero. Cuando Dios dijo, Dios proveerá un cordero, no un carnero, ¿a qué se refiere el carnero aquí? Que, fíjese bien, no hay casualidades con Dios, ¿verdad? Porque donde estaba Abraham, pues ahí apareció el holocausto que le iban a ofrecer. Un carnero. El carnero simboliza al diablo, simboliza a Satanás. ¿Por qué pone esos dos ejemplos Dios de cordero y carnero? Bueno, el cordero, que es una ovejita, es un animal manso, un animal obediente a un pastor, un animal que se apacienta y necesita del pastor para ser apacentada, para ser guiada, necesita protección. Es un animalito semiciego, un animalito que siempre tiene que estar en una manada, en un rebaño. Y el carnero es todo lo contrario, es un animal hiperactivo, un animal agresivo, un animal que no le hace caso al pastor, ¿verdad? Que no con la voz o con la flautita lo sigue. Entonces, por eso representa, no es que el animalito sea malo, no, sino Dios pone ejemplos con los animalitos. Ahora, por eso Satanás, antes de ser cristiano yo, lo conocía como el patas de cabra o como carnero. Y también en su imagen, los satánicos lo pintan con cuernos de cabra. También uno de los simbolismos que utiliza el Papa, por ejemplo, es esta seña que hace así cuando dice paz. No, esta seña que está así, si usted la pone a la sombra, haga exactamente, ponga así sus dedos, ¿eh? Y luego en una pared, con luz, ponga su mano a una distancia corta y haga un poquito así y va a ver cómo figura la cara de un carnero y los cuernos de un carnero. A Satanás. Por eso tienen mucho simbolismo los satánicos, aún el Papa, que es México fiel y así. Pero no me voy a poner a hablar ahorita de simbolismos, pero eso representa la cabra. Ahora bien, trabado en un zarzal, una zarza. Una zarza es lo contrario a un árbol que da fruto. Una zarza es lo contrario a algo que alimenta. Una zarza no sirve para nada. Recuerde que también cuando a Moisés se le presenta a Dios en un fuego, se representa en una zarza y la zarza no se consumía. Todo tiene simbolismo de la zarza. Dios nos trajo un Edén. Dios nos trajo lluvia, nos trajo semilla, nos trajo vida. Satanás nos trajo sequía, nos quitó el árbol, nos quitó el Edén. Satanás nos tiene un desierto y en el desierto hay zarzales. Entonces, aquí está. Vamos a ver proféticamente también cómo venció Cristo Jesús a Satanás y lo mató en nuestras vidas. Ahora, por sus cuernos, es muy importante. Los cuernos también tienen simbolismos. Una ovejita no tiene los cuernos. Un cabrito si tiene, un carnero tiene cuernos. Los cuernos bíblicamente representan poder. Por ejemplo, un toro, un búfalo, un carnero, ¿con qué pelean? Los venados, con cornamentas, ¿con qué pelean? ¿Dónde está su poder? En los cuernos está su poder. En los cuernos está el que puedan matar o herir a otro. Así de igual manera, Satanás tuvo el poder, tuvo el imperio, lo dice la palabra, no lo digo yo, desde que entró el pecado al mundo. Tuvo el imperio, tuvo el poder, nos tuvo con sus cuernos, bajo su poder. Pero Cristo Jesús, el Cordero que proveyó Dios, le quitó ese poder con los que creímos y tomamos nuestra cruz.
Satanás está bajo mis pies, bajo mis pies, bajo mis pies. Y nos dio las alas de gran águila. Entonces, aquí representa simbólicamente la victoria del Cordero que Dios proveyó, que profetizó, y se hace la profecía también de Génesis, la descendencia de la mujer te pisará la cabeza y tú le dirás el calcañar. Ahora bien, trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Amén. Así, bendito hermano y bendita hermana, también nosotros, ¿cómo podemos ofrecer a un carnero en sacrificio? ¿A Satanás en sacrificio? ¿Cómo lo puedo ofrecer? Bueno, cuando le digo adiós y me alejo de él. Para mí, Satanás está muerto. Y muerto es separado. Porque Satanás no tiene en mi vida acceso. Y lo tomé por fe. Cuando tomé mi cruz, lo aparté de mi vida, me aparté del mundo. Entonces, todo esto profetiza, bendito hermano y bendita hermana. Dice, fíjense, y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Por eso Abraham dijo, volveremos, estaremos de regreso. Él sabía perfectamente bien que Dios no le podía quitar el hijo de la promesa. Entonces, en esto que vimos, bendito hermano y bendita hermana, hay muchísima enseñanza, muchísima profundidad. Yo se lo resumo superficialmente, pero espero que vayamos entendiendo. Dice en el 14, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Así se llama aquel lugar, o así se llamó, Jehová proveerá. Y recuerda que estamos en un libro siempre profético. Porque, ¿de qué estaba hablando? ¿O de qué profecía está hablando? De Cristo Jesús. Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Ahora, por tanto, en todo ese tiempo se decía, en el monte de Jehová será provisto este holocausto. Será provisto. Y se hace esta profecía cuando Dios dice que no escatimó a su Hijo, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Mañana, si Dios quiere, continuaremos con la enseñanza número 45. Nos quedamos para empezar el versículo 15. Yo me despido con un abrazo y con el beso del óculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite, y gracias.